No, me sigue marcando un error. Dice Miri que ya nos vemos. Sí, ya se está transmitiendo, entonces podemos iniciar. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión en vivo. Mi nombre es Ana Larrañaga, soy investigadora del equipo de salud alimentaria en el Poder del Consumidor. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña Ornella Garelli. Ella es campañista en Greenpeace México. Ahora voy a dejar que se presente y nos hable un poquito más de todo el trabajo importantísimo que están haciendo, porque el día de hoy vamos a hablar de un problema que podemos ver con mucha facilidad cada que nos demos una vuelta por un supermercado, por una tiendita, por las calles, cada que salimos de nuestras casas y nos echamos a lo mejor un ojito en los residuos que están sacando las casas vecinas en nuestra comunidad, en nuestro vecindario. Entonces, este tema son los residuos plásticos, ¿no? Y específicamente vamos a estar tocando, eh, pues, por qué es importante abordar esta problemática y un poco qué opciones, qué alternativas hay para combatirla. Pero bueno, la intención de este en vivo es que podamos tener una charla y que podamos compartir con ustedes, con la audiencia que nos acompaña en vivo en esta ocasión, pero también la audiencia que podrá regresar a este conversatorio más adelante, podamos compartir cuáles son esas alternativas y cómo pueden tomar acción en contra de los plásticos, específicamente los plásticos de un solo uso, que tan dañinos son. Entonces, muchas gracias, Ornella, por acompañarnos en este live. Y bueno, dejo que te presentes brevemente para quienes en la audiencia quieren saber quizá un poquito más de ti. Sí, muchas gracias, Ana. Pues un gusto estar hoy transmitiendo con ustedes. Yo soy campañista de Océanos sin Plásticos, que bien comentaba Ana, yo llevo el tema de contaminación por plásticos, una de las principales problemáticas ambientales que sufrimos como humanidad en la actualidad. Entonces, de ahí la importancia de abordar esta problemática, de conversar sobre ello y pues también de ir delineando qué podemos hacer desde la ciudadanía para atender este problema. Exacto. Bueno, pues tenemos algunos temas que queremos tocar muy en específico y el primero y que creo que es muy importante que las personas que nos escuchen sepan es cuál es la situación actual con la producción, con la generación de residuos plásticos en México. Es decir, por qué este es un problema ambiental que tiene que ser atendido, ¿no? Sí, gracias, Ana. Pues mira, en cuestión de producción de plásticos, no de residuos, sino de estos productos plásticos, en México se producen poco menos de 4 millones de toneladas al año. Tal vez veamos 4 y pensemos, ¿no es tanto? Pues no, realmente sí es muchísimo y esto coloca a México entre uno de los principales países productores de plásticos a nivel internacional. Nuestra producción no se compara con otros países como China, que producen más que esto al mes, ¿no? O sea, una cantidad enorme, pero aún así sí se está produciendo plástico en México, ¿no? Y además de esto, también consumimos mucho plástico. Por ejemplo, a nivel personal, cada año las y los mexicanos consumen cerca de 66 kilogramos de plásticos al año. Estamos hablando de plásticos de un solo uso, porque de esta producción que les comentaba, cerca del 45% se dedica a fabricar envases, embalajes, empaques, que son los principales que están generando esta contaminación plástica de la que hablamos. ¿Y por qué es esto? Porque estos empaques, envases, embalajes están diseñados para utilizarse por muy poco tiempo y de ahí tirarse. Entonces hablamos, por ejemplo, de una botella de PET para refrescos o agua embotellada. Hablamos también de, por ejemplo, la botella del champú que compramos o de la botella del detergente, que tal vez pudiéramos pensar, ¿son plásticos de un solo uso? Sí, sí lo son, a pesar de que puedan quedarse, por ejemplo, un par de días en nuestro baño o en nuestra alacena, al final terminan siendo desechadas, ¿no? Entonces, esta producción y este consumo se está viendo reflejado en también una generación exacerbada de residuos.
Y aquí en nuestro país, a nivel personal, al año, cada persona genera 59 kilogramos de residuos plásticos, ¿no? Y ahí cuentan también las bolsas, las botellas, por ejemplo, los desechables, como el unicel de comida para llevar, entre otros productos plásticos. Y repito, nos enfocamos en este tipo de productos plásticos porque están diseñados, concebidos para usarse por muy poquito tiempo y después desecharlos, ¿no? Entonces, ¿qué está ocasionando toda esta generación desmedida de residuos? Pues está generando la contaminación no solo de nuestras ciudades, no solo de las calles, el tapado de alcantarillas que ya vemos muy comúnmente, sino también que se contaminan ecosistemas, tanto marinos como terrestres. Y pues, por ejemplo, dando igual un poquito más de datos sobre el impacto a la biodiversidad, cada año se estima que llegan cerca de 14 millones de toneladas de residuos plásticos a los océanos y al entrar a los océanos interactúan con cerca de 700 especies marinas y esto les ocasiona, por ejemplo, asfixia, estrangulamiento, por ejemplo, que se intoxiquen con los químicos tóxicos que traen los plásticos, que es otro problema, y eventualmente les lleva a la muerte, ¿no? Entonces, la contaminación por plásticos incide en la pérdida de biodiversidad que también se sufre en la actualidad en el planeta a una escala en la que nunca se había visto antes, ¿no? Entonces es un problema muy grande que va mucho más allá de la gestión de residuos de nuestras ciudades por sus impactos ambientales en ecosistemas. Y que creo que también es bien importante mencionar que no solamente es una problemática ambiental, esto también es una problemática de salud pública. En primer lugar, porque la salud de nuestro planeta está directamente ligada con la salud de los seres humanos, ¿no? No somos un ente que esté separado de nuestro entorno, de la casa en la que vivimos, ¿no? Entonces, y por otro lado, pues también hay evidencia ya muy específica de algunos daños que ya se han descrito en la salud humana, derivada de esta enorme penetración que han tenido los plásticos, incluso en nuestras cadenas alimentarias, ¿no? Cuando se va desintegrando en estas pequeñas partículas que ahora se habla de los microplásticos, ¿no? Un poco más que antes, pues esos son partículas que ingerimos sin querer estarlas consumiendo a través de nuestros alimentos, a través de, ¿no? El agua quizá, es decir, se encuentran en diferentes partes de nuestro entorno, terminamos consumiéndolas, entonces, y esto tiene implicaciones muy reales para la salud humana, ¿no? Entonces, qué importante hablar de plásticos desde las diferentes perspectivas de los daños que estos pueden estar ocasionando y creo que, bueno, como organización que defiende, protege y aboga por los derechos de las personas, de los consumidores, consumidoras, creemos que es bien importante estar informados y que como personas consumidoras tengamos pues un sistema que nos permita acceder a opciones de consumo que no sean dependientes de esta generación continua de plásticos, ¿no? Que es generación y desecho, porque bien nos hablabas que están diseñados para ser plásticos de un solo uso, ¿no? A diferencia, pues, que si tuviéramos alternativas de consumo que estuvieran alejadas de este desecho, ¿no? Entonces, bueno, eso me lleva como un poquito a la siguiente pregunta, que es, bueno, ya vemos que tenemos esta problemática que es enorme, que tiene impactos ambientales, que tiene impactos en la salud humana. ¿Y qué sucede entonces con el marco legal actual que está permitiendo esto? Si lo está permitiendo, entonces, pues debería haber un cambio, ¿no? ¿Qué es ese cambio que deberíamos ver en nuestro marco legal para poder regular adecuadamente esta generación desmedida de lo que eventualmente se convertirá en un problema plástico, ¿no? Cuéntanos un poquito pues, qué debería cambiar y en qué consiste esta ley antiplásticos que desde Greenpeace se está impulsando y que ahorita vamos a adentrarnos más en la ley antiplásticos. Sí, pues en México tenemos una ley que se encarga de todo esto relacionado con la gestión de residuos. Tiene un nombre muy largo, es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, es la LGPGIR, o nuestra Ley General de Residuos, si así se entiende más fácilmente. Y en la actualidad en esta legislación se tiene una perspectiva en la cual se mira a los residuos como valorizables, es decir, como una mercancía.
Y esta visión de que los residuos generan ganancia está impulsando que se generen todavía más, ¿no? Entonces, en la ley, las medidas que están ahí se enfocan en justo la gestión de los residuos, no en prevenirlos, y en su valorización. Entonces, habla de reciclaje, incluso habla de incineración de residuos, lo cual es sumamente grave porque incinerar los residuos solamente promueve que se sigan generando y genera contaminación adicional. Por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones tóxicas al aire, al agua, al suelo, ¿no? Entonces, esta visión de la LGPGIR en la actualidad no debe permanecer así, sino que al contrario, se debe privilegiar, se llama la jerarquía de gestión de residuos. Y esta habla que antes de pensar en valorizar un residuo ya generado, en sacarle dinero a ese residuo, lo principal que tenemos que hacer es prevenir. El mejor residuo es el que no se genera. Entonces, en primer lugar, tenemos que evitar generar ese residuo. Y esto implicaría medidas que van incluso, por ejemplo, de rediseñar estos productos para que ya no estén concebidos como desechables, sino que sean reutilizables. Y hablamos, esto puede incluir desde acciones a nivel individual ciudadano, como en lugar de, no sé, de pedir lo que compras en el supermercado o en el mercado en una bolsa plástica, lleves tú tus propios toppers, tus propios frascos, tu propia bolsa, ¿no? Pero también implica cambios al nivel de las empresas, de que estas empresas rediseñen la forma en que distribuyen sus productos. Por ejemplo, en lugar de vender bebidas en botellas plásticas, pues que haya, por ejemplo, dispensadores, ¿no? O en lugar de vender estos líquidos de limpieza en botellas desechables, que haya también estos dispensadores o botellas retornables. Entonces, lo que nosotras estamos buscando es que se quite toda esta visión de los residuos como una mercancía de la ley como está en la actualidad y se considere una visión más centrada, por ejemplo, en la protección de los derechos humanos, porque eso también es una cuestión de derechos humanos. Ya bien lo mencionabas, ¿no? No solamente atenta contra nuestro derecho a un medio ambiente sano, sino también nuestro derecho a la salud. Entonces es muy importante que esto permee en la legislación y que además se incluyan medidas que permitan quitar estos productos desechables de nuestro país, ¿no? Que se prohíban los plásticos de un solo uso en México, que se responsabilice a las empresas que están pues diseñando, comercializando todos estos productos, porque muchas de ellas generan millones en ganancias por la comercialización de estos plásticos. Y un ejemplo son las grandes refresqueras, que, por ejemplo, Coca-Cola produjo en 2022 134 mil millones de botellas plásticas. Entonces es un número enorme, ¿no? Y esto está llegando a contaminar los océanos y pues estas empresas tienen que hacerse responsables de lo que colocan en el mercado y de rediseñar esos productos. Entonces, queremos la responsabilidad extendida a los productores en la ley. Y además de esto, también es muy importante incluir en la ley las bases para que estas empresas transiten a sistemas de reutilización y de refill, que es lo que ya comentábamos, uso de dispensadores, de botellas que sean retornables, de botellas que puedas dejar, por ejemplo, un depósito y que cuando vas y regresas la botella te regresan tu depósito, que son esquemas que ya existen, pero que se tienen que potencializar. Estoy aquí tomando nota rápido de algunas cosas que mencionaste que me parecen importantísimas. La primera es la responsabilidad extendida de los productores, porque sin duda que algo que de repente se escucha, ¿no? Cuando uno habla de los residuos, de no generar más plásticos, automáticamente la narrativa culpa o se centra en las personas, en los individuos, ¿no? En ti, en mí, en nuestra vecina, ¿no? En cualquier persona que si bien generamos estos residuos, ¿no? Cuando los contamos, ¿no? Al año, cuánto pesa, etcétera, pero no tenemos que hacer esa diferencia entre la responsabilidad de las grandes empresas que son productoras de estos plásticos, grandes usuarias de plásticos como las refresqueras, como, bueno, en realidad todas las industrias de productos ultraprocesados, pues los ultraprocesados no existen si no vienen en un plastiquito, ¿no? No son como los alimentos reales que puedes conseguir en un tianguis, en un mercado, que los puedes conseguir envueltos en su cáscara, ¿no? En su envoltura natural. Eh, por definición, estos productos ultraprocesados vienen con un empaque, con un embalaje que va a ser rápidamente desechado y eso es una decisión de diseño, ¿no? Del producto. Eh,
Entonces, qué importante que se incluya en la ley esta responsabilidad extendida para los productores, que se convierte en un incentivo para realmente generar estos envases o empaques que estén pensados para no ser descartados rápidamente, ¿no? Eso es un punto que me parece importantísimo y que quita esta responsabilidad entera sobre únicamente los consumidores. Yo soy una gran creyente de siempre cargar con nuestra bolsita de tela, de utilizar botellas que puedas estar rellenando de agua para estarte hidratando a lo largo del día. Sin embargo, estas acciones, si bien son importantes, tenemos que considerar que deben venir desde arriba, en cascada, desde los grandes productores, ¿no? Para que tengamos un impacto de la magnitud que se necesita para combatir esta problemática en nuestro país. Entonces, ese es el primer punto que creo que a quienes nos observan el día de hoy va a ser bien importante que identifiquen, ¿no? Que este es uno de los elementos clave que se está proponiendo, hacer responsables a estos grandes generadores de residuos, de plásticos. Y el otro que mencionas y se me hace bien importante también es este vicio en que se ha convertido la valorización, ¿no? De los residuos, que finalmente trabaja malamente como un incentivo a que se siga produciendo bajo pues el argumento de que se puede valorizar y de que se puede incluso valorizar de formas que son dañinas para el medio ambiente y específicamente pues sabemos que hay comunidades que están cerca, que viven cerca de estas zonas en las que se queman, por ejemplo, ¿no? Los residuos y que cargan con grandes consecuencias para su salud. Entonces, este también se convierte entonces en un tema de justicia ambiental y de justicia social, porque no tendríamos por qué tener pues comunidades que estén sufriendo graves problemáticas de salud, ¿no? Por simplemente estar vecinas o cerca de alguna de estas plantas que generan estas cantidades tóxicas pues de humos, ¿no? Que después son respirados y tienen pues consecuencias muy reales. Entonces, creo que es importante esto que lo sepan las personas para que podamos apoyar esta iniciativa, lo cual pues me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Que es, como ciudadanos, como ciudadanas, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos apoyar a esta ley antiplásticos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Es decir, ¿cómo nos podemos involucrar? Y esto pues quizá sin importar si somos estudiantes, maestros, padres de familia, es decir, cualquier persona que esté interesada en apoyar, ¿qué podrían hacer, ¿no? Sí, pues esta ley antiplásticos nosotras buscamos presentarla en el Senado en forma de iniciativa ciudadana. Para aquellas personas que no saben qué es una iniciativa ciudadana, aquí en México, la ciudadanía tenemos la posibilidad de poder participar en la toma de decisiones públicas, particularmente la posibilidad de hacer propuestas de nuevas leyes o de reformar leyes existentes, como en este caso, porque la ley antiplásticos busca reformar esta ley general de residuos que ya les comentaba. Entonces podemos hacer esto a través de la figura de iniciativa ciudadana. Esto implica que no necesitemos del aval de ningún legislador para presentar esta propuesta en el Congreso. Pero para ello necesitamos al menos 130,000 firmas de ciudadanas y ciudadanos de nuestro país que se adhieran a la ley antiplásticos, la suscriban y con esto pues tengamos el respaldo para poder presentarla. O sea, por ley esto es lo que se marca, que realmente es lo marcan con un porcentaje de la lista, del padrón electoral, pero en este caso son cerca de 130,000 firmas. Entonces, la invitación a las personas que nos están escuchando es a que se sumen, se adhieran a la ley antiplásticos suscribiéndola. Para esto van a necesitar los datos de su credencial de elector, porque es el INE, el Instituto Nacional Electoral, quienes van a verificar que estas firmas sean válidas. O sea, sus datos solo son los del INE y es solo para que esta institución verifique que son válidas, porque es quien hace el conteo y quien ya nos autoriza a presentarla, ¿no? Entonces, van a necesitar su credencial de elector, pero pueden hacerlo de una forma totalmente segura a través de la aplicación que el mismo INE provee para hacer esta firma, ¿no? Entonces, si ustedes quieren tener más información sobre los pasos, sobre cómo hacerlo, pueden visitar la página web de Greenpeace, que es greenpeace.mx. Ahí van a encontrar explicación sobre esto que ya les contaba, ¿no? ¿Qué buscamos
reformar con la ley antiplásticos y también los pasos para que ustedes puedan hacer su firma vía digital descargando la app del INE. Y si no son muy buenos con la tecnología, pueden tener también ahí, van a ver la opción de descargar un formato, imprimirlo y ahí pueden llenarlo a mano, hacer su firma autógrafa y lo pueden mandar a las oficinas de Greenpeace México gratuitamente para que nosotras hagamos la contabilización de esas firmas que ustedes manden. Y pues también la invitación, ¿no? De que ustedes puedan compartir esto con las personas que les rodean, con su familia, con sus amigos, para que seamos cada vez más personas las que se sumen. Recuerden que necesitamos 130,000 firmas, ¿no? Y pues ya lo comentábamos al inicio de la transmisión, no es un problema que se queda solamente en los residuos que vemos en la calle, ¿no? No es un problema que afecta, por ejemplo, ecosistemas lejanos a nosotras, ¿no? Es un problema, como ya lo mencionaba Ana, que tiene grandes implicaciones para nuestra propia salud, ¿no? Y pues de ahí la urgencia también de actuar para detenerlo, ya no hay tiempo que perder. Pues esto me parece excelente, que también las personas tomen esto como una iniciativa propia, ¿no? Que como mexicanos, mexicanas, sepamos que tenemos esta oportunidad, que existe esta figura, ¿no? De iniciativa ciudadana, que implica que no necesariamente tiene que ser una propuesta que surge de un legislador o de una legisladora. Como ciudadanos y ciudadanas, tenemos esta posibilidad si unimos suficientes voces para que esto se impulse, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí lo tienen, pueden hacerlo a través de la aplicación del INE, que pues de hecho el INE pues ya es esta institución en la cual pues cuando salimos a votar, ¿no? Cada cierto periodo de tiempo, pues es esta institución quien va digamos, hacer el manejo de los datos, entonces que tengamos también toda esa confianza, ¿no? Y pues que ya también tenemos ahí esta opción, si la tecnología no es la alternativa para nosotros o para nosotras, pues de imprimir este formato, ¿no? Y que se puede enviar. Y creo que también quizá como estar atentos, atentas de las redes sociales de Greenpeace México es otra cosa que yo les invitaría, porque quizá por ahí en algún evento que estén ahí en persona, pues se puede hacer esta entrega, ¿no? De los formatos, ¿es así? Sí, de hecho, tenemos a los grupos locales de voluntarias y voluntarios de Greenpeace en algunos sitios específicos. Igual también el calendario de eventos lo pueden ver en nuestra página web, greenpeace.mx, para que tengan la información de dónde vamos a estar, ¿no? Así que esa es tal vez la forma más fácil de firmar, porque pueden solo acercarse a un voluntario o voluntaria de Greenpeace y firmar ahí la iniciativa. Estuvimos, por ejemplo, en la megaprocesión de Catrinas colectando firmas. Entonces, por ejemplo, si ven a alguien, pueden llevar un chaleco así como el mío o una playera de Greenpeace. Tengan ustedes la total confianza de que esta recolecta de las firmas es para la iniciativa ciudadana, ¿no? Para esta ley antiplásticos y pues pueden acercarse a ellos, conocer más sobre la ley platicando con ellos y pues dar su firma en ese espacio, ¿no? Entonces, igual visiten greenpeace.mx para ver el calendario de los lugares donde van a estar. Pues no, perfecto, eso está, me parece increíble y bueno, pues ya lo tienen ahí, lo que necesitamos es nuestra credencial de electores, ¿no? Nuestra INE. Y bueno, pues una pregunta más que me surgió cuando estaba pensando en qué cosas podrían ser interesantes conocer, ¿no? Para que la gente sepa más sobre esta iniciativa. Y pensaba, bueno, nos puede estar escuchando gente que eventualmente está en ese espacio de toma de decisión, ¿no? Quizá algún legislador o legisladora de cualquiera de las cámaras. Entonces, en caso de que, o simplemente alguna persona que esté interesada en distinguir o identificar cuáles son estas falsas soluciones, ¿no? Porque creo que estamos inundadas de falsas soluciones, ¿no? El reciclaje para mí es el ejemplo más claro, ¿no? De que se ha posicionado como la solución a esta problemática. Como no tenemos por qué reducir la producción de plásticos, no hay problema, existe el reciclaje y tan tan se acabó, ¿no? Entonces, creo que sería interesante que nos compartieras un poquito cuáles son algunas de estas narrativas que dicho sea de paso son impulsadas por estas grandes industrias del plástico que deben ponernos en alerta, ¿no? Que en realidad son falsas soluciones y que
pues que por ahí no vamos a tener una iniciativa lo suficientemente fuerte, ¿no? Como para que podamos distinguir, porque ya nos hablaste de elementos que sí son importantes tener, la responsabilidad extendida de los productores, este cambio, ¿no? El rediseño de los productos, ¿no? No únicamente pensar en cómo se van a manejar al final, sino desde el inicio, ¿no? O cómo no se genera, ¿no? El mejor residuo es el que no se genera y esa frase me encanta. Entonces, pues háblanos quizá de algunas de estas narrativas que son como las banderas rojas que tendríamos que estar alertas, ¿no? Sí, pues esto que mencionas es muy importante porque así como desde la sociedad civil estamos buscando combatir el problema a través de la ley, también desde la industria plástica, de la industria de los plásticos, están buscando combatir nuestros esfuerzos y posicionar sus intereses privados, ¿no? Que aquí recordar que no siempre o la mayoría de las veces no van a favor de la protección ambiental ni del bienestar de las personas, ¿no? Sino de la generación de sus ganancias. Entonces, lo que la industria ha estado impulsando es que, por ejemplo, en la ley se siga privilegiando esto de la valorización de los residuos, le siguen apostando por la incineración de residuos, pero ahora con nombres distintos. Por ejemplo, hablan mucho del waste to energy, de transformación de residuos en energía, y tratan de vendernos esto como una alternativa buena, porque dicen, no, es que se incineran los residuos y generamos energía. Y mucha gente piensa, dice, wow, pues sí, se va a generar energía, pero realmente esto es súper peligroso por lo que ya comentábamos, ¿no? En primera es un incentivo para seguir generando residuos y terminan atando a municipios a estas plantas por años, ¿no? Porque incluso hasta luego los municipios terminan pagándoles a las empresas, que es absurdo, ¿no? Y entonces esta incineración de residuos, aunque se convierte en energía, genera emisiones de gases de efecto invernadero, lo que agrava la crisis climática, emisiones tóxicas que pueden dañar la salud de las personas, como ya bien lo mencionabas, ¿no? Especialmente de la gente que vive cerca de estas plantas, por ejemplo, de plantas cementeras que lo hacen en hornos cementeros, ahí se le llama coprocesamiento, pero que en general afecta a todas las personas, ¿no? En el contexto de contaminación del aire en el que vivimos, más aquí en Ciudad de México, pues tener más incineradoras o más de estas plantas no es la solución, ¿no? Además de esto, también otra de las falsas soluciones que se han impulsado son sustituir los plásticos por otros productos también desechables. Por ejemplo, en lugar de una bolsa plástica, una bolsa de papel o una bolsa compostable. O por ejemplo, un envase con menos cantidad de plástico más delgado, o por ejemplo con plástico virgen. Y nada de esto es la solución porque estos productos siguen estando diseñados para tirarse, siguen anclados en esta cultura del usar y tirar. Y ya platicábamos que estos plásticos de un solo uso son un problema justo por su diseño para tirarse, ¿no? De ahí es que están generando esta contaminación ambiental. Entonces, lo ideal no es sustituir los plásticos de un solo uso por otra opción desechable, sea del material que sea. Lo importante es transitar hacia la reutilización. Puede ser, por ejemplo, una botella de vidrio, pero tiene que ser reutilizable, no desechable, porque si no vamos a estar en el mismo problema. Además de que estos otros materiales pues tienen implicaciones ambientales también grandes. Por ejemplo, si los sustituimos por bolsas de papel, estaremos contribuyendo a la deforestación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Incluso también desde la parte consumidora, no dejemos que nos vendan estas mentiras, estas empresas, ¿no? De ahí, otra de las cosas que las empresas dicen es esto del reciclaje que ya bien comentabas. Nos dicen, vamos a seguir produciendo la misma cantidad de plásticos porque los vamos a reciclar, ¿no? Se van a convertir en nuevas botellas o en nuevos productos. Y pues realmente esto no es así. El reciclaje es solo una cortina de humo que esconde lo que las empresas no están haciendo. Por ejemplo, a nivel internacional, de todos los plásticos que se han producido, se ha reciclado menos del 9%. Entonces es muy poquito. El resto sigue ahí desde hace décadas contaminando ecosistemas o peor aún, bueno, no peor, pero sí igual de malo, en tiraderos, en basureros, en donde los plásticos entran en contacto, por ejemplo, con la luz solar y generan también emisiones de gases de efecto invernadero y agravan la crisis climática. Entonces, tenemos que estar muy alertas de estas falsas soluciones, especialmente como lo menciona Ana, los legisladores tienen que estar alertas de lo que las empresas tratan de venderles, ¿no? De cabildearles y privilegiar siempre
la protección de las personas y del medio ambiente en lugar de intereses particulares. Me gusta mucho esto que desde Greenpeace se propone porque es un cambio de paradigma, ¿no? Es cambiar completamente esta lógica de usar y tirar, usar y tirar, usar y tirar, y pasar a un esquema en el que dejemos de pensar, pues todo es desechable, ¿no? Y seguimos produciendo y ya, que alguien lo recicle, que alguien lo incinere, que alguien lo entierre o que se quede en el fondo del mar y ahí no lo vemos, ¿no? Y aquí lo que se propone es un cambio que viene desde la raíz del problema, ¿no? Y justamente como este cambio, como la raíz del problema, toca intereses económicos de empresas muy poderosas, ¿no? De grandes productores de plástico, de las compañías de alimentos y bebidas que tienen presencia a nivel global y otras compañías, ¿no? Pues en realidad yo lo veo, por ejemplo, cuando hago visitas a un supermercado, que luego sí estoy por ahí dándome vueltas, pues para ver qué hay disponible, ¿no? Como qué nuevos productos están sacando, qué están promocionando a las madres, a los niños, o sea, siempre estoy fijándome y es impresionante cómo eh, únicamente hay quizá 2 pasillos en todos los supermercados que no están envueltos en plástico, ¿no? Y aún así la culpa se sigue centrando en los consumidores, ¿no? Pese a que nuestro entorno está mayormente envuelto en plásticos. Yo siempre digo, nos están ahogando en plásticos y no lo estamos normalizando, ¿no? Eh, porque en el día a día no vemos a dónde se va todo eso, ¿no? Como lo sacamos de nuestros hogares, se lo lleva el camión de la basura y pensamos que pues el problema se está resolviendo o no lo pensamos como un problema, lo pensamos como un proceso normal, ¿no? Pero me gusta mucho esto, pensar en un cambio de paradigma y pensar que este cambio de paradigma lo podemos impulsar desde la ciudadanía, pero que también quienes van a tener que resistir estos embates, pues de las grandes industrias que van a estar completamente negadas a esto porque atenta en contra de sus intereses económicos, son legisladores y legisladoras y entonces, pues también desde el poder del consumidor, decir que estamos atentos, que estamos vigilantes también pues de este cabildeo que posiblemente se va a dar, pero también del actuar de legisladores y legisladoras frente a este cabildeo, porque si están en un cargo público de elección popular es porque están ahí para defender los intereses del bienestar de la mayoría, el bienestar del público y no los intereses de unas cuantas corporaciones multinacionales, multimillonarias, ¿no? Que están únicamente defendiendo su business as usual, su negocios como siempre, pese a que tenga implicaciones gravísimas para la salud ambiental, para la salud humana y bueno, pues creo que esta es una buena forma de ir cerrando, ¿no? Como con este llamado entonces a que firmemos, reiterar la importancia de que se reforme esta ley, ¿no? Y que aquí tenemos una alternativa, pues que a mí me parece maravilloso que Greenpeace esté poniendo a disposición esta alternativa, ¿no? Muchas veces como ciudadanía nos sentimos un poco con impotencia de no saber hacia dónde movernos, qué hacer frente a un problema y creo que aquí si ya tenemos una iniciativa bien hecha que incluye estos puntos clave que podrían realmente hacer un cambio desde el diseño, ¿no? De muchos de estos empaques y, bueno, estas otras figuras que ya hablamos, pues qué importante, ¿no? Que nos podamos sumar y regular adecuadamente a estas industrias que son en gran medida responsables de esta contaminación plástica, ¿no? Entonces, pues bueno, quizá para ir cerrando, Ornella, pues no sé si hay algún otro mensaje que nos quieras dejar y por favor vuélvenos a repetir en el sitio en el que pueden encontrar la información y en dónde van a estar publicando del seguimiento a esta iniciativa. Sí, claro. Pues me gustaría dar un mensaje a las personas consumidoras, ¿no? Si bien ya comentamos en esta transmisión que la culpa no debe colocarse en el consumidor, en la persona consumidora, sino en estas grandes empresas que generan ganancias millonarias por la comercialización de estos productos empaquetados en plástico o de estos plásticos de un solo uso. Lo cierto es que sí hay que creer en la posibilidad que nosotras como ciudadanía tenemos para cambiar esto, ¿no?
para exigirle a los gobiernos que hagan su parte, como ahora va a ser en el caso del legislativo, tienen que hacer su chamba, tienen que pasar esta legislación y también exigirle a las empresas que dejen de vendernos este tipo de productos, ¿no? Entonces, aquí igual hablar, ¿no? El dejar de utilizar plásticos de un solo uso o el combatir el uso de estos plásticos también va relacionado con la necesidad de avanzar hacia formas alternativas de producir y de consumir. Y ya existen en nuestras ciudades, ¿no? Entonces es una invitación también a conocerlas y en lugar de comprar, por ejemplo, en estas grandes cadenas de supermercados, pues optar, por ejemplo, por productos hechos en nuestra misma ciudad, o sea, producidos localmente, cultivados en nuestra misma ciudad o en nuestro mismo estado, en nuestra misma zona, que estén libres de empaque, porque el hecho de ser locales favorece que estén libres de empaque, ¿no? Y pues también que sean, por ejemplo, agroecológicos en el caso de los alimentos, porque ahí también evitamos los tóxicos que muchas veces vienen en estos alimentos procesados que bien mencionabas, Ana, que son los que justo vienen empaquetados en plástico, ¿no? Entonces, es esta invitación, ¿no? A buscar formas alternativas de producir y de consumir. Ya igual, muy pronto, desde Greenpeace les vamos a estar compartiendo un nuevo directorio de iniciativas cero residuos, que además de ser cero residuos, también son agroecológicas, locales, libres de estos tóxicos. Ya vamos a estar anunciando al respecto para que vean que estas alternativas existen, ¿no? Pero siempre recordar hacer esta exigencia a los gobiernos y a las empresas por el cambio que queremos ver en el mundo, ¿no? Y pues la posibilidad está de actuar a través de adherirse a la ley antiplásticos y pues la página, se las repito, es greenpeace.mx, donde podrán suscribirla digitalmente o en papel y también poder pues compartirla con otras personas. Me encanta siempre hacer estos llamados a consumir local, a visitar nuestros mercaditos, nuestros tianguis, y si tenemos la opción de acercarnos todavía más a los productores, productoras, pues qué mejor. Y me emociona mucho esto, ¿no? Que tanto podamos hacer cambios con nuestras amistades, con nuestras familias en casa, como exigir estos cambios a nuestros gobiernos y a las industrias que tienen esta presencia y esta responsabilidad inmensa, no solo en nuestro país, sino a nivel global, porque tienen esta presencia, ¿no? Entonces, me gusta mucho que se haga este llamado. Estaremos esperando con mucho gusto esta guía, porque creo que siempre es una buena alternativa que podamos conocer quizá nuevos lugares, ¿no? Y bueno, pues creo que con eso tenemos un cierre perfecto. No sé si nos quieres repetir cómo están en Instagram o en X, antes Twitter, quizá en sus redes sociales para la gente que utilice más ese medio. Sí, en todas las redes estamos como Greenpeace MX e igual también estamos haciendo esta transmisión y podemos dejarle en los comentarios también la información para que visiten también nuestras páginas. Muchas gracias. Nuestras No, pues redes. muchísimas gracias a ti, Ornella. Y bueno, pues agradecemos a las personas que nos hayan visto el día de hoy, pero también a las personas que nos puedan ver en un futuro. Esperamos que la información de esta breve charla les pueda ser de utilidad. Y pues bueno, la invitación está ahí a que se puedan sumar, a que puedan firmar esta iniciativa ciudadana y a que podamos darle seguimiento en conjunto a través de las redes de Greenpeace. Desde el Poder del Consumidor también estaremos compartiendo más información junto con Greenpeace. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Ornella. Gracias a las personas que se conectaron y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.